Para entender qué pasó en Teuchitlán, primero debemos prestar atención a Colombia. En 1999 se concibió el Plan Colombia, un acuerdo entre el gobierno colombiano y gringo para combatir el conflicto armado y el flujo de drogas en la tierra de los cafeteros. El Plan Colombia fue una estrategia militar, legal y humanitaria, pero este último solo en el discurso. A través de los años se inyectó al aparato militar colombiano hasta $8 billones, pero el flujo de drogas no se redujo significativamente. La asistencia antinarcóticos y militar fue redirigida a organizaciones paramilitares. Se implementaron reformas estructurales en Colombia que hacían más atractiva la inversión extranjera y las compañías mineras, petroleras y la industria del aceite de palma rápidamente le echaron ojo a la región. Donde hubiera inversión transnacional, el aparato militar y paramilitar creció y se fortaleció. Para explotar estos recursos, el ejército y los grupos paramilitares se encargaron de aterrorizar y desplazar a la población de las zonas ricas en recursos, mientras aseguraban estar combatiendo a grupos de narcotraficantes y guerrilleros. Cuando la gente desplazada tiene que vivir en campamentos y en zonas marginadas, les es más difícil organizarse para defender sus territorios. Algunas divisiones militares eran entrenadas por gringos para defender los ductos de petróleo de las compañías gringas y a las empresas mineras. A donde iba el ejército, la violencia se disparaba y quienes no se desplazaban eran asesinados, torturados y desaparecidos. Quienes regresaban a sus localidades años después encontraban que sobre las ruinas de sus hogares, las industrias mineras y de aceite de palma explotaban los recursos de la tierra. Pero el ejército también cometía estos actos atroces con otros fines, pues como dice Don Pelly en Capitalismo Antidrogas, según un reporte de 2009 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, los soldados colombianos predaban a los locales con el fin de avanzar sus carreras para obtener privilegios, reconocimiento o bajas especiales. Los soldados detenían a gente inocente sin razones válidas y los ejecutaban. La mayoría de estos eran gente vulnerable, vagabundos, adolescentes de áreas pobres en grandes ciudades, adictos y mendigos a quienes ponían uniformes y ejecutaban. En algunos casos, la gente joven era engañada con promesas de trabajo y transferidos a lugares donde finalmente eran ejecutados. En el caso de Soacha, se les ofrecieron trabajos a 22 jóvenes solo para ser asesinados a manos de los soldados. Esta estrategia espantosa se repitió miles de veces y en otras regiones del país algunos afirman que aún continúa. ¿Y qué aprendió el gobierno de Estados Unidos con el Plan Colombia? Que la guerra antidrogas puede ser utilizada como un excelente mecanismo para promover políticas que benefician sus negocios y que la paramilitarización fortalecida por la prohibición puede ayudar en el mantenimiento y control de los territorios y poblaciones. ¿Cómo se conecta esto con Teuchitlán? Pues que en México, durante el sexenio de Calderón, Estados Unidos intervino de la misma manera con la excusa de combatir el tráfico de drogas. Para agosto de 2011, el New York Times reportaba que al menos 4.500 agentes de la Policía Federal habían sido entrenados por fuerzas estadounidenses y aumentaron el profesionalismo de más de 22,000 policías federales y estatales. Más de 30,000 policías federales recibieron entrenamiento militar y básicamente eran militares en uniforme de policía. Estas fueron preparaciones a largo plazo para hacer respetar las desigualdades que surgirían con la privatización de las industrias y cumplir con la meta de tener estrategias de contrainsurgencia que serían llevadas a cabo por la policía contra la población que protestara por las condiciones desfavorables. En el sexenio de Peña Nieto se implementaron reformas estructurales que hacían más atractiva la inversión extranjera. Recordemos que durante su sexenio la palabra privatización estaba a la orden del día, donde incluso se intentó abrir a Pemex para que los intereses extranjeros pudieran explotar la riqueza petrolera del país. El gobierno mexicano ha promovido abiertamente la inversión minera y para el 2014 el 70% del sector ya era propiedad extranjera. También la industria de la maquila se vio beneficiada, pues Estados Unidos tiene la ventaja de tener a México del otro lado de la frontera, importando productos en 1 o 2 días a diferencia de los 21 días que le tomaba a China. Todas estas industrias son defendidas por el aparato militar y paramilitar fortalecido por los gringos, asesinando a activistas que denuncian sus prácticas antiecológicas, intimidando y desapareciendo a líderes de movimientos que luchan por derechos laborales y desplazando a las poblaciones que viven en zonas con riqueza en recursos naturales para ser explotados. En Jalisco, la industria manufacturera es la que más inversión tiene, siendo el empresario gringo el que, por mucho, inyecta más dinero a este sector. Así podemos saber cuál es la industria que está siendo protegida en esa región. En Chihuahua, muchos propietarios de
ranchos como el rancho Izaguirre de Teuchitlán fueron secuestrados y extorsionados para que no regresaran a sus propiedades. De esta manera, grupos paramilitares se apropiaron de estos espacios para convertirlos en bases, campos de entrenamiento y centros de exterminio. Este modelo se replicó en todo el país. Teuchitlán es el resultado de las políticas intervencionistas y de extractivismo gringas que buscan culpar a los grupos de narcotraficantes por sus estrategias de terror y asesinato sistemático de la población mexicana, todo con el fin de subyugar y evitar la organización de las poblaciones para facilitar la extracción de recursos en nuestro territorio. Los grupos paramilitares son el gobierno con capucha, que lleva a cabo acciones horrorosas contra la población con el fin de satisfacer las necesidades de las industrias extractivistas, las cuales están felices de extraer riqueza mientras convierten al país en una fosa común. Para el Pasquín, la espora loca.